Hola, ¿cómo están? Soy Nicolás Alonso de Refrigeración Alonso. Con muchos de ustedes nos conocemos. Este video lo hemos creado para hablar con ustedes de un asunto muy importante que tiene que ver con la capacitación o la formación de los técnicos en las nuevas tecnologías. Tengo conmigo un bosquejo, no quiero olvidarme de ningún punto importante que quiero tratar con ustedes. De hace algunos años atrás hasta ahora, estamos hablando de que el cambio en los equipos que nos encontramos en el campo es muy diferente. Es un cambio muy grande el que ha sucedido. Hace un tiempo, quizás 4 o 5 años, hablábamos mucho más de cambio de motores, reparación de fugas, carga de gas en equipos de aire acondicionado, reparación de motores normales. Claro, hablábamos también de plaquetas electrónicas, pero eran casos más puntuales, no se dañaban tanto. Aunque sí lo hacían, no era algo tan normal. Pero hoy en día la situación cambió por completo. Estamos hablando constantemente de equipos inverter. Ya hablamos de sensores mucho más complejos. Estamos hablando incluso en equipos familiares pequeños de válvulas de expansión electrónica y no solamente motores inverter VLDC, sino que también ventiladores, forzadores o abanicos, como ustedes le llaman en sus países también, que también son VLDC. ¿Esto qué significa? Un equipo, tanto una nevera, una heladera, un lavarropas, una lavadora o un aire acondicionado, todo es controlado de manera completamente electrónica. Y claro, esto ya lo sabíamos hace un tiempo, porque venimos hablando de inverter hace un tiempo. Pero el cambio ahora es que normalmente encontramos equipos inverter en el campo. Antes quizás un técnico podía darse el lujo, por así decirlo, de decir, bueno, este equipo inverter prefiero no tocarlo. O de decirle al cliente, no, yo equipos inverter no reparo. Pero hoy en día ya no puede hacer eso, porque lo normal es que la persona vaya a comprar un equipo y que ya hoy en día le ofrezcan un equipo inverter. Y no solo eso, sino que en muchos complejos de edificios o sitios grandes como empresariales ya es obligatorio que los equipos sean inverter. Claro, lo sabemos, por el tema de la eficiencia energética. Esto hace que hoy en día la situación cambie por completo. ¿Por qué? Bueno, lo que antes lo trabajábamos de forma mecánica, como por ejemplo un cambio de motor, hoy en día lo que tenemos que trabajar de una forma electrónica. Fíjense que el mismo fabricante nos lo está diciendo. Cuando a un equipo le pone la etiqueta que dice garantía de 10 o 20 años, el fabricante le está diciendo a ustedes que ese motor no se va a romper. Entonces, cuando el motor falla o cuando tenemos un error de falla de motor, el fabricante nos está diciendo que el problema está en la parte electrónica. Antes teníamos equipos on-off, o funciona o no funciona, y la solución era sencilla, o una reparación o un reemplazo. Hoy en día el funcionamiento es modulante, es variable, las velocidades varían. Incluso hay equipos en los cuales los motores o los compresores no se apagan nunca, solamente varían en velocidad. Antes hablábamos de procedimientos más lineales, o sea, tal problema, tal solución. Y muchas veces ustedes llegaban a la casa de sus clientes o a los domicilios o a la institución en donde estaban trabajando y tal problema correspondía a una solución. Y sí o sí el problema se resolvía. Ahora no. Ahora un problema o un síntoma, mejor dicho, puede ser causa de muchos problemas, que quizás los problemas son muy diferentes entre sí y hay que saber cómo atacarlo. Bueno, el problema aparece no porque la tecnología haya avanzado, sino que el problema aparece porque la formación de los técnicos no avanza con ese cambio. Muchas veces los técnicos seguimos aplicando procedimientos que aplicábamos en equipos antiguos a equipos modernos. Y sucede exactamente eso. Vemos un problema, sabemos cuál es el procedimiento o que creemos que sabemos cuál es el procedimiento y al final no se da ninguna solución. Y es porque el equipo está construido con una tecnología completamente diferente. Y esto al final resulta
en situaciones que son un poco incómodas para los técnicos y genera un desgaste excesivo, como por ejemplo, el equipo parece que está fallando, pero no me marca ningún error. Y al final consultan con nosotros y al final había sido que el problema no era el equipo, sino la forma en la que funciona el equipo, pero el técnico no lo entendía. Y por supuesto, el cliente mucho menos. O, por ejemplo, en refrigeración, las presiones no se comportan normalmente, pero el equipo no marca ningún error. Es porque hoy en día las presiones de los gases refrigerantes no se comportan normalmente como se comportaban antes. Por supuesto, a esto hay que sumarle los nuevos refrigerantes que están entrando al mercado y que son cada vez más comunes. Todo esto se traduce en técnicos frustrados, clientes que no entienden lo que pasa y, por supuesto, terminan en muchos casos enojados o descontentos con los técnicos, o incluso en diagnósticos que al final no cierran del todo. El técnico da un diagnóstico, el cliente no lo entiende, al final el problema no era el que el técnico decía, e incluso no solo el cliente queda confundido, sino que también el técnico no entiende lo que pasó y, por supuesto, perdió al cliente muchas veces. Y algo que nos hemos dado cuenta como instituto, y seguramente ustedes también, es que fíjense en qué se traduce todo esto. Desgaste del técnico, pérdida de tiempo, visitas repetidas a los equipos o a los clientes y la sensación de que estos equipos nuevos son un problema. Escuchamos muchos técnicos decir que ya no quieren trabajar con esos equipos porque son un problema. Pero el problema, como mencionamos, no está en los equipos ni en la capacidad de los técnicos, sino en la falta de orden en la forma en cómo hoy en día se entiende la tecnología, en la falta de orden en la formación a los técnicos en estas nuevas tecnologías. Desde Refrigeración Alonso siempre trabajamos de esa manera. Siempre nuestro objetivo fue el análisis técnico real, el entender no solamente qué es lo que hay que hacer, sino también, por supuesto, cómo hacerlo, pero más importante todavía, entender el por qué la tecnología se ataca de esa forma. Bueno, ese enfoque siempre fue válido, incluso en equipos on-off convencionales, como incluso ahora con las nuevas tecnologías. Pero el gran avance o la velocidad en el desarrollo de las nuevas tecnologías necesita o exige que la capacitación sea mucho más ordenada y estructurada. Por ejemplo, ¿a qué nos tenemos que dedicar más ahora como técnicos? Bueno, fíjense estos puntos importantes. Son 3 puntos. Pensar antes de actuar, pensar antes de hablar. No queremos hablar con los clientes, no queremos tocar el equipo sin pensar muy bien primero por qué está reaccionando de tal forma. Entender el sistema completo. Hoy en día no podemos conformarnos con entender solamente cómo trabaja un motor inverter, con ver un pequeño video en internet que nos diga cómo trabaja el capacitor inverter, sino que tenemos que entender cómo en su totalidad la unidad piensa y funciona. Y tercer punto y muy importante, no aplicar recetas. Ya esto no es como antes. No podemos a una solución o a un problema, mejor dicho, darle una solución. No son recetas. Tenemos que comprender el sistema y en base a eso aplicar un nuevo diagnóstico y un nuevo desarrollo de la solución a ese problema. Por eso, toda la parte de capacitación se está organizando u ordenando de forma separada, con contenidos estructurados, actualizados y pensados para avanzar con la tecnología actual. La idea es no mezclar contenido del día a día, contenido de experiencia, con la formación profunda que hoy en día los técnicos necesitamos. Y ese espacio hoy en día es ICIA, el Instituto de Capacitación en Inverter y Aire Acondicionado. Como resumen, en Refrigeración Alonso vamos a seguir compartiendo contenido con criterio técnico para saber cómo atacar las unidades, cómo atacar los problemas, cómo resolverlos, formas de pensar en la refrigeración hoy. Pero este no va a ser un canal de cursos, sino un canal de experiencias del día a día
y de cómo los técnicos pueden valerse de las herramientas que contiene este canal para sus trabajos del día a día. La tecnología hoy cambia y la forma de capacitarse tiene que avanzar a la misma velocidad. Y esa es la línea por la que estamos siguiendo hoy. Muchas gracias siempre por estar del otro lado.